Hace exactamente 5.000 años, los médicos del antiguo subcontinente indio documentaron por primera vez un árbol al que llamaron simplemente el árbol de la vida. No era metáfora, era una descripción literal. Sus hojas contienen más hierro que la espinaca, más calcio que la leche, más vitamina A que la zanahoria, más proteína que la carne de res, los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí solo, propiedades antimicrobianas documentadas en más de 1.300 estudios científicos, capacidad de purificar agua contaminada con sus semillas, y puede crecer en suelo árido, sin riego, bajo temperaturas extremas, en condiciones donde prácticamente ningún otro cultivo sobrevive. Los textos védicos de la India lo describieron como capaz de prevenir más de 300 enfermedades. Los faraones egipcios guardaban jarras de su aceite en sus tumbas para llevarlo a la otra vida. Los soldados del Imperio Maurya lo consumían antes de las batallas porque creían que les daba resistencia sobrehumana. Hoy puedes comprarlo en cápsulas de $40 en tiendas de suplementos. ¿Cómo pasó un árbol que alimentó imperios enteros durante 5.000 años a convertirse en un suplemento de nicho que casi nadie conoce? La respuesta tiene un nombre: John D. Rockefeller. Y lo que hizo a principios del siglo XX cambió para siempre la manera en que el mundo se alimenta, se cura y depende de sistemas que no necesitaba. El árbol se llama Moringa oleifera. En distintas partes del mundo lo conocen con nombres diferentes. En Filipinas lo llaman malunggay. En África, el árbol milagroso. En India, sakchan. En toda Latinoamérica tropical, crece de manera silvestre en patios, orillas de caminos y terrenos baldíos. Y la mayoría de las personas que lo ven, lo tratan como maleza. Eso no es un accidente. Ya llegaremos a eso. Primero, los datos que nadie te dice juntos, en un solo lugar. Por peso seco, las hojas de moringa contienen 25 veces más hierro que la espinaca, 7 veces más calcio que la leche, 10 veces más vitamina A que la zanahoria, 2 veces más proteína que la carne, 3 veces más potasio que el banano, 46 antioxidantes diferentes, los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar. Estas no son afirmaciones de mercadeo. Son datos publicados en revistas científicas arbitradas como el Journal of Food Science and Technology, la National Institutes of Health, y más de 1.300 estudios indexados en PubMed. Pero la moringa no es solo comida. Es también medicina documentada. Los textos ayurvédicos del siglo X a.C., el Charaka Samhita, ya describían su uso para tratar inflamación, parásitos intestinales y enfermedades del hígado. En la India medieval, su extracto se administraba a soldados heridos en el campo de batalla como antiséptico y antiinflamatorio natural. Los antiguos egipcios usaban su aceite para preparar ungüentos dermatológicos, proteger su piel del sol del desierto y como base para perfumes. Arqueólogos han encontrado jarras de aceite de moringa selladas dentro de tumbas faraónicas, intactas después de 4.000 años. Griegos y romanos la importaban de Egipto a precio de lujo para fabricar cosméticos de la élite imperial. Y las semillas. Las semillas de moringa contienen compuestos que al entrar en contacto con el agua contaminada, floculan las bacterias y sedimentos, purificando el agua de manera más eficiente que muchos sistemas de filtración modernos. Los antiguos egipcios purificaban el agua del Nilo con polvo de semilla de moringa hace más de 3.000 años. Un árbol que alimenta, cura, da combustible de su aceite, purifica el agua, crece en tierra seca sin riego y alcanza 3 metros de altura en su primer año de vida. ¿Por qué no está en cada patio, en cada escuela, en cada programa de nutrición gubernamental del mundo tropical? Para entender lo que pasó con la moringa, necesitas entender lo que pasó con la medicina a principios del siglo XX. En 1900, la medicina occidental era un campo heterogéneo. Existían médicos herbolarios, naturópatas, homeópatas, parteras y curanderos tradicionales que usaban plantas, minerales y técnicas ancestrales, muchos de ellos con resultados documentados y amplia clientela. John D. Rockefeller era el hombre más rico del mundo. Dueño de Standard Oil,
controlaba el 90% de la producción de petróleo de los Estados Unidos. Y en los laboratorios de la industria petroquímica alemana, científicos habían descubierto algo fascinante: que de los subproductos del petróleo se podían sintetizar compuestos químicos que imitaban moléculas biológicas, compuestos que se podían patentar, compuestos que se podían vender a escala industrial. Los remedios de plantas no se podían patentar. La moringa no se podía patentar. Un árbol que cualquier persona puede sembrar en su patio, cosechar con sus manos y usar para curar enfermedades y alimentar a su familia, no genera ningún flujo de ingresos recurrente para nadie. Rockefeller entendió esto con una claridad brutal. En 1910 financió el llamado Informe Flexner, un documento que redefinió los estándares de educación médica en Estados Unidos. El informe recomendó cerrar todas las escuelas de medicina que no enseñaran exclusivamente farmacología basada en síntesis química. Las escuelas de medicina natural, herbolaria y naturópata fueron cerradas una a una, desacreditadas públicamente y finalmente ilegalizadas en muchos estados. Para la década de 1930, Rockefeller poseía acciones en la empresa farmacéutica alemana IG Farben, el mayor consorcio químico farmacéutico del mundo. El sistema médico occidental quedó rediseñado desde sus cimientos para depender de medicamentos patentados, de síntesis química, producidos en laboratorios industriales. Cualquier planta que curara de manera natural y gratuita se convirtió en una amenaza económica. La moringa, con su historial de 5.000 años tratando inflamación, hipertensión, diabetes, infecciones bacterianas y desnutrición, quedó confinada a los márgenes. Llamada planta de países pobres, ignorada por las facultades de medicina, ausente de los programas de salud pública, no por falta de evidencia científica, por exceso de valor para quien no puede cobrarla. Hoy, en 2026, hay más de 1.300 estudios científicos publicados sobre Moringa oleifera en las principales bases de datos médicas del mundo. Los resultados son extraordinarios. Estudios publicados en el National Institutes of Health confirman actividad anticancerígena en extractos de hojas y semillas. El compuesto niacimicina, aislado de la moringa, muestra inhibición documentada del crecimiento de células cancerosas. Estudios clínicos documentan reducción significativa de la presión arterial con consumo regular de hojas de moringa. El compuesto isotiocianato de bencilo actúa como vasodilatador natural. Ensayos en pacientes diabéticos muestran reducción de glucosa en sangre comparables a medicamentos de primera línea, sin los efectos secundarios. La actividad antimicrobiana es tan pronunciada que el extracto de semilla es efectivo contra bacterias resistentes a antibióticos comunes como Staphylococcus aureus y E. coli. Y en regiones de África subsahariana, donde la desnutrición infantil es endémica, programas de la ONU que introdujeron hojas de moringa en la dieta de niños severamente desnutridos documentaron recuperación nutricional completa en 90 días. Sin suplementos, sin fórmulas industriales, con hojas de un árbol que crece solo. ¿Sabes cuántos gobiernos de países tropicales con altas tasas de desnutrición tienen programas nacionales para sembrar moringa en comunidades vulnerables? Muy pocos. ¿Sabes cuántas farmacéuticas tienen patentes sobre moléculas sintéticas derivadas de compuestos aislados de la moringa que venden a precios premium? Cientos. Lo que hace a la moringa verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de la supervivencia y la soberanía alimentaria es esto: es prácticamente imposible matarla. Crece en suelo árido. Crece en suelo pobre. Sobrevive sequías prolongadas gracias a una raíz tuberosa que almacena agua. Alcanza 3 metros de altura en su primer año. Puedes cortarla hasta el tronco y rebrota en semanas. Da frutos a los 6 meses de sembrada. Y cada parte del árbol es útil. Las hojas frescas se consumen directamente en ensaladas, sopas y jugos. Secas y molidas en polvo, se vuelven un suplemento nutricional de altísima densidad. Una cucharada de polvo de moringa equivale nutricionalmente a una ración completa de vegetales. Las semillas purifican agua.
Una sola semilla triturada en un litro de agua contaminada puede reducir las bacterias hasta en un 90% por floculación natural, según estudios de la Universidad de Uppsala en Suecia. Las vainas verdes se cocinan como vegetales y aportan proteína y minerales. Las flores son comestibles y ricas en calcio y potasio. El aceite de las semillas es tan estable químicamente que no se oxida durante años. Los cosméticos de alta gama lo venden a precios premium. Puede también usarse como lubricante de maquinaria de precisión, lo mismo que hacían los relojes suizos a principios del siglo XX. Y el árbol produce biogás de sus restos orgánicos y puede usarse como biocombustible de primera generación. Un árbol. Comida. Medicina. Purificación de agua. Aceite industrial. Combustible. Siémbralo hoy. En 6 meses tienes la primera cosecha. En 1 año tienes un árbol completo productivo. En 3 años tienes un sistema que alimenta y cura a tu familia sin comprarle nada a nadie. Hace 5000 años, una civilización en el norte de la India encontró un árbol y lo llamó el árbol de la vida. No lo llamaron así por poesía, lo llamaron así porque era literalmente verdad. A principios del siglo XX, un hombre cuya fortuna dependía de que el mundo comprara lo que él producía, rediseñó el sistema de salud global para que ese árbol quedara invisible. No desapareció. Siguió creciendo en los patios de las familias campesinas de India, África y Latinoamérica. Siguió alimentando a los que nadie veía. Siguió curando sin pedir nada a cambio. Los estudios científicos que lo confirman existen. El árbol existe. Probablemente crece a pocos kilómetros de donde estás ahora mismo sin que nadie te haya dicho lo que vale. Eso no fue accidente. Fue una decisión. Y conocerla es el primer paso para revertirla. Suscríbete, porque en el próximo video vamos a desenterrar otro sistema que lleva siglos esperándote. Las raíces están ahí, solo hay que saber dónde buscar.